somos personas que tenemos una cierta ajenidad con su vida cotidiana, con sus pesares, con sus problemas, con su agenda, y yo creo que tienen la sensación de a estos tipos les pasan cosas distintas, viven una realidad paralela distinta y ajena a la nuestra, y por eso deciden de esta manera tan determinantemente mal, en el caso de algunos deben sentir eso, porque si pasaran o vivieran o sintieran como nosotros, no lo harían así, digamos, y habría otra proximidad. Yo creo que esta es una de las claves de la política actual y futura de la Argentina, digamos. La reconstrucción de la confianza sobre la base de la proximidad, digamos, ¿no? Obviamente que jueces y personas que están en un proceso judicial no son lo mismo, funcionarios y los que están administrados no son idénticos, legisladores y representados no son idénticos, pero reconstruir esa proximidad no caricaturescamente, digamos, no a través de un tuit, sino esa proximidad en base a un diálogo que tiene que tener cierta profundidad, cierto reconocimiento, etcétera. Por eso es muy importante para mí el tema de construir trayectorias que hagan que el sistema estatal, digamos, que el Estado no pierda contacto con lo que es la vida cotidiana se usa mucho la expresión la gente, bueno, pero de los distintos públicos políticos que son realidades muy distintas, porque uno dice la gente, pero los jóvenes tienen una agenda, las mujeres tienen una agenda, los pobres tienen una agenda, los productores tienen una agenda, los empresarios, y todos con lugares de legitimidad, con lugares de significación, etcétera. Así que bueno, es un gran tema, y bueno, yo lo tengo en mi agenda de trabajo, cómo hacer para estar más próximo, para poder oír mejor qué está pasando a nivel social, y poder hacer que esa realidad que viven los ciudadanos de a pie se vea reflejada en las instituciones. Bien, y hay algunos temas, diputado, que son temas de coyuntura, otros que son de esta cuestión de la cercanía. Yo coincido un poco eso, la gente tiene esa sensación de que el funcionario, el diputado, está en otro estrato. La pregunta es, ¿hace cuánto que no se preocupan en garpar un impuesto? O sea, no me refiero en hacer una fila o sentarse adelante de la computadora tal vez a pagar un impuesto, ¿no? Digamos, esa es una pregunta que puede surgir muchas veces. Pero dentro de los temas de la coyuntura aparece en la Agenda 2018 un tema, diputado, donde usted ha tenido una participación fuerte que tiene que ver con el tema del aborto, ¿no? Muchas veces se piensa que o los diputados de centro izquierda o algunos diputados que están identificados fuertemente con Unidad Ciudadana, con el Frente para la Victoria, o de los partidos de izquierda, son aquellos que van a hablar puntualmente sobre la despenalización del aborto. Y usted desde Cambiemos ha elegido tomar una postura con respecto a esto, ¿no? Sí, inclusive yo voy un poquito más allá, ¿no? Porque despenalizar es lograr que no se la condene penalmente a una mujer o un profesional por ejercer un aborto. Yo hablo plenamente de legalizar, digamos, ¿no? De que el Estado tiene que involucrarse en que los abortos sean higiénicos y seguros en hospitales públicos. O sea, no solo no aplicarle una pena, sino que estamos frente a un problema de salud pública severo. Hay una cuestión que me parece que es importante tener en cuenta, digamos, que es la práctica del aborto es una práctica muy extendida. A veces se habla de este tema como se piensa que fuera una práctica marginal. Yo no me voy a guiar por las cifras que están hoy controvertidas, si son o no son, etcétera. Voy a usar solo las cifras que conocemos. En la Argentina hay 46.000 ingresos hospitalarios por año por situaciones vinculadas al aborto, abortos espontáneos o inducidos, problemas, derivaciones, etcétera. El famoso cálculo de los 500.000, de las cuales hablan las militantes feministas, es una extrapolación de ese número. Dicen, bueno, por cada uno que va a un hospital hay 10 que no van, y por eso se llega a ese número. Pero supongamos que no fuera así, que no fuera 10-1, que fuera solo 2-1. De 46.000, 100.000 abortos. Estamos hablando de una práctica 100.000 abortos son 300 abortos por día en Argentina, ¿no? Es impresionante. Claro. Entonces es una práctica muy extendida. Entonces este tema que demuestra que la penalización no ha evitado los abortos, los ha hecho más inseguros, ha puesto a las mujeres en una situación, cuando no quiero cometer ningún exceso, por favor, ¿no? Mujeres que en general llegan a esa situación en una situación de desamparo psíquico, de estrés, muchísimas de ellas, un porcentaje altísimo, esto hay bastantes estudios, en soledad, o sea, no acompañadas por sus parejas, en situación a veces económicamente también vulnerable, porque no siempre con los recursos para, aún en la clandestinidad, hay abortos clase A y clase B, por supuesto, ¿no? Entonces, a esa mujer nosotros hemos decidido
además de todo eso, ponerla en la clandestinidad porque decidimos que eso era un delito. Entonces yo creo que si uno toma esta agenda como una agenda de salud pública, sabiendo que en el debate real, no el debate teórico, si la concepción, desde cuándo empieza la vida, etcétera, sino el debate real de qué está sucediendo y de qué manera el Estado argentino puede hacer cosas útiles para que ese dolor, esa situación traumática, se minimice. Y entonces yo creo que, como bien dice la movilización de las mujeres, educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Ese es el trípode en el que se apoya esta movilización. Me parece un tema delicado. Yo respeto muchísimo las posiciones de los que creen que la vida empieza en el momento de la concepción y por lo tanto hay que protegerla. Me parece una posición respetable. Hay un montón de evidencia científica hacia un lado y hacia otro. Hay un montón de países que han legalizado el aborto. En general, la experiencia de los países que han legalizado el aborto es que los abortos tienden a disminuir año a año. Y bueno, después hay un montón de discusiones, el aborto como práctica anticonceptiva, la objeción de conciencia, el financiamiento de esto. No quisiera, prefiero que circule por la mesa el diálogo. Bien. Dos cuestiones puntuales que, siguiendo con este tema, ¿cómo cayó dentro del bloque o cómo es tomado en el diálogo que hay en el bloque la postura concreta que usted ha expresado? Y al mismo tiempo, ¿cómo avisora la discusión que en las próximas horas ya va a empezar a darse en las comisiones? Creo que mañana o esta semana mismo tiene que definirse la agenda parlamentaria de cómo va a ir tratándose en las 4 comisiones. ¿Cómo imagina que va a ser ese debate? Porque también la semana pasada hablábamos con la diputada Romina del Pla, ella tenía algún tipo de objeción respecto de cómo terminó siendo la composición de estas comisiones, que en muchos casos no tenían necesariamente integrantes que hubieran firmado lo que es el proyecto original. Bueno, voy a... En el bloque que Cambiemos es un bloque plural, no hay ningún tipo de recriminaciones, nada, al contrario, hay circula muy bien, con buena calidad, un diálogo de los que están a favor, de los que están en contra, con un nivel de respeto, voy a decir algo, para mí sorprendente, digamos, lo que muestra probablemente que los argentinos, cuando tenemos disposición, podemos dialogar y podemos... en este punto no va a haber consensos, va a haber mayorías y minorías, pero bueno, también la democracia se construyó para eso, digamos, ¿no? Respecto de lo de las comisiones, bueno, un poco a pedido de la movilización femenina, las 4 comisiones van a actuar en conjunto, se van a actuar en plenario, o sea, siempre van a discutir en plenario. Y respecto de la composición de las comisiones refleja el resultado electoral. O sea, sería absurdo que la composición de las comisiones refleje, porque ahora se instaló el tema del aborto, con una mayoría pro legalización, digamos. Porque eso sería desnaturalizar la democracia. Porque la democracia no es que las instituciones hagan lo que yo quiero. O sea, el Parlamento tiene que deliberar con calidad y votar con libertad, digamos. Porque si pienso que una decisión es democrática cuando está a favor de mi cosmovisión y no democrática cuando está en contra, tengo una visión muy distorsionada de la democracia. Yo lo que sí creo que está pasando, y en eso quizás es una buena noticia para la diputada del Pla, para mí, es que hay una franja importante de diputados y senadores que tienen su voto en expectativa, porque no lo han manifestado, no lo han puesto, no lo han puesto a circular en el espacio público, y la opinión pública se está corriendo rápidamente, digamos, ¿no? Nosotros tenemos encuestas de hace 2 meses de casi 60% opinión negativa, y ahora estamos en casi 60% opinión positiva. Yo creo que vamos a votar con más de 70% opinión positiva, pero no es porque la gente esté cambiando de opinión, porque se está desclandestinizando el debate. O sea, lo que está pasando es eso, está pasando que cuando uno dice, porque a veces no hacemos los cálculos, vamos a suponer 500.000 tomando el número del colectivo de mujeres. Sí. Los años fértiles de una mujer entre los 15 y los 55 años son 40 años, más o menos promedio, entre los 2 y 500.000 por 40 son 20 millones. Eso significa que 20 millones de mujeres, se producen 20 millones de abortos en 40 años. Somos 44 millones de personas. Es casi una tasa de 1 por mujer, casi. O sea, no es una práctica, vuelvo al punto, no es una práctica excepcional. Entonces, yo hago un ejercicio mental. Entro a una reunión familiar donde hay 20 personas, 10 mujeres. 8 en edad fértil. Digo, como mínimo acá hay 2 o 3 abortos, como mínimo. Que yo no lo sepa, que es mi prima, mi sobrina, mi tía, la amiga de mi prima, mi hija. Que yo no lo sé, que ya obviamente no andan con una remera que diga.
Entonces, esto es terrible porque... Claramente también por la demonización por que existe supuesto. sobre Entonces lo que está pasando abortan. no está cambiando la composición, lo que está cambiando es la desclandestinización. Entonces yo creo que vamos a llegar dentro de 12 semanas o 10 semanas, cuando votemos en el recinto, con un debate bastante más transparentado que hoy, y eso me parece que va a favorecer la posición pro legalización. Dentro de los otros temas que serán de agenda parlamentaria en el 2018, claramente este aparece como muy fuerte, ¿no? Digamos, aparece como muy fuerte. Pero después, ¿por dónde cree, diputado, que va a ir la parte de la problemática legislativa en un año que es no electoral y que Cambiemos se ha caracterizado en el año no electoral que le tocó recorrer como un año de consenso parlamentario? Sí, nosotros arrancamos con otro tema fuerte al cual el aborto, digamos, opacó, que es transformar en ley el mega DNU. Primero se dividió en 3 proyectos de ley. Es inabordable en un programa de radio, digamos, pero digamos, hay un conjunto de decisiones transformadas por eso se le dice mega, en un proyecto de ley muy grande, a favor de desburocratizar el Estado, facilitar la administración pública y tener mejores criterios, digamos, en favor de la empresarialidad. Ese mega DNU está en discusión también en plenario, etcétera, y es un tema que, si bien en la vida cotidiana de los vecinos, etcétera, pareciera que impacta poco, en la economía impacta mucho. Yo creo que van a aparecer otros temas porque el Parlamento argentino tiene mucho dinamismo y hay una vocación, digamos, en grandes colectivos de representantes de distintos sectores, Unidad Ciudadana, el peronismo que hoy no está en Unidad Ciudadana, el Frente Renovador, en el sotoboche de la política, en comisión, en relaciones personales, de trabajar por consenso algunos proyectos legislativos. El tema de que el año sea no electoral produce una ventaja en ese sentido, porque los actores políticos no quieren desmarcarse ni asumir compromisos demasiado altos en años electorales, y entonces aprovechan el año no electoral para un trabajo más consistente, y yo creo que eso se va a volver a repetir. Justamente una pregunta que tiene que ver con esta dinámica institucional. ¿Queda a veces un poco rehén el Congreso, el Parlamento, también el Senado, de esta dinámica de que un año se puede verificar una actividad muy fuerte porque es un año no electoral, y al año siguiente es como que entra todo en una especie de siesta en realidad, porque está muy sujeto a que cada uno mide sus pasos de un modo distinto porque ese año es electoral? No es rehén. Yo creo que la población tiene que empezar Yo hoy soy diputado y el año que viene los 4 años soy diputado, pero el último año en mi mandato puede ser que sea diputado y a su vez candidato a la reelección en mi banca, o a intendente, o a senador, Entonces, ¿qué pasa? La dinámica de la competencia política a los mismos actores le duplica los incentivos también, digamos, el incentivo a trabajar una serie de proyectos y a sostener candidaturas. Ahora, vuelvo a mi reflexión inicial. Eso también es el ejercicio de la representación. La gente no... O sea, es como para un jugador de fútbol para un jugador de fútbol jugar el domingo no es todo su trabajo, también está entrenar. Digamos, para un político hay un trabajo que es el trabajo en las instituciones, y hay otro. Yo estoy acá también ejerciendo la representación, aunque en este momento no esté en la Cámara. O sea, este también es mi trabajo, porque el ejercicio de la representación no es solo cuando escribo un artículo, cuando preparo un proyecto de ley, cuando voy a la comisión y cuando vengo a un medio radial. Entonces yo creo, porque, porque esto que pasa en Argentina pasa en los Estados Unidos. O sea, no es que en los Estados Unidos el año electoral los legisladores se mueven igual que el año no electoral. En una democracia consolidada, probablemente haya cuestiones institucionales que les restrinjan más alguna cosa u otra, etcétera, pero este es un problema del sistema político. Ahora, este sistema político tiene un montón de ventajas. Una ventaja es que yo salgo acá a la puerta y alguien me puede parar y hacerme un pedido, un planteo, digamos, la democracia genera esa ventaja. Mira, y algunas desventajas. Alcira, que es un oyente del programa, dice, quiero decir, voté Cambiemos y estoy en contra del aborto. Se lo cuento también al diputado que está hablando con ustedes. Forma parte del consenso y de la democracia que usted decía recién, diputado. Hay un montón de votantes de Cambiemos
que están en contra del aborto. Perdón, y aparte yo no divido a la población entre los que están a favor del aborto y en contra del aborto, porque sería como dividir los que están a favor del impuesto a la ganancia, en contra del impuesto a la ganancia, a favor de la ley glacial, en contra. En una sociedad plural, digamos, nuestra convivencia está llena de encuentros, desencuentros, matices, y lo que nosotros tenemos que trabajar es para que esa pluralidad se exprese de una manera civilizada. O sea, no es para que no haya disidencias. A mí me parece súper honorable la posición de personas que están en contra del aborto y que la puedan fundamentar, expresarse, hacer una marcha, ir a los medios, hablar con los legisladores, como han venido para hablar conmigo, los que están a favor y los que están en contra, que me han pedido entrevistas, etcétera. Me parece que eso es riquísimo. Entonces, ahora, este es un punto, porque en otros temas hay más puntos de la posibilidad de un consenso. En este tema, en definitiva, se habilita la despenalización y la legalización, no se habilita, claro, es binario. Sí. Pero hay un montón de temas sociales, pero yo lo que tengo que procurar, voy a decirle una cosa al oyente, es que aunque tengamos diferencia en este tema, no romper mi diálogo con ella, porque en otros temas voy a precisar dialogar con ella. Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque si todos los temas nosotros nos llevamos a un tema de vida o muerte, la sociedad se vuelve ingobernable. Lo digo desde el punto de vista ya, no, la sociedad se vuelve ingobernable, eso es malo para cualquier partido. Entonces, nosotros no podemos discutir todos los temas como que sean, o sea, no el barrabravismo de la política. No, esto, en el asado con los amigos, boca arriba, a muerte, sí, perfecto. Ahora, en cuestiones públicas, tengamos posibilidad de escucharnos, poner argumentos, tener cierta flexibilidad en nuestros planteos, porque si no, es invivible. Diputado Kedglas, le agradezco la visita y lo esperamos por Mar del Plata, ya que dijo que es una de sus ciudades preferidas. No, mi ciudad, miren, creo conocer mucho mundo, no quiero acá jactarme, pero lo voy a decir porque es una anécdota que siempre lo cuento. Cuando yo era pequeño vivía solo con mi madre y mi madre trabajaba mucho, entonces el veraneo era el momento en que yo podía disfrutar de mi madre, y el veraneo era en Mar del Plata. Así que es mi ciudad preferida. Gracias, diputado, por la visita. Ahí pasaba el diputado Fabio Kedglas de Cambiemos, diputado nacional en representación de los bonaerenses.